Por otro lado, lo que vamos a poder trabajar en esta actividad extra, ¿sí? Es un poco sobre una tabla para poder para poder ingresar todo lo cumplimentado por nuestros docentes, ¿sí? Esto es en cuanto al legajo de nuestros docentes. Entonces acá vamos a ingresar los nombres de cada uno de nuestros docentes y vamos a ir marcando si trajeron o no los documentos pedidos, ¿sí? Para que esté completo nuestro legajo. Entonces, acá las cosas que se trabajaron fueron cosas sencillas, ¿sí? Como, por un lado, acuérdense, si yo tengo que trabajar con textos grandes, lo que puedo hacer es seleccionar varias celdas. Supónganse que selecciono de la fila 1 la columna K y L, ¿sí? Y yo quiero trabajar con un texto a lo largo. Desde el menú herramientas puedo combinar celdas. Entonces, cuando combino celdas, automáticamente puedo trabajar con esta celda a lo largo, ¿sí? Después tengo la opción también de descombinarlas y la vuelvo a seleccionar. Bien, entonces para nuestro título combinamos las celdas, ¿sí? La columna A y B de la fila 1. Después ingresamos nuestros docentes y copiamos. Estos son algunos ejemplos de las cosas que le podemos pedir para que esté su legajo completo, ¿sí? Una vez que tengamos copiado eso, lo que vamos a hacer es ir dándole formato, ¿sí? ¿Cómo doy formato? A través de mi barra de herramientas. Supónganse que quiero cambiarle el formato a mi palabra instructor. La tengo escrita y no tiene ninguna especie de formato. Bueno, yo le puedo dar negrita, le puedo dar cursiva. Puedo también, si tengo algún docente que se dio de baja y lo tengo ingresado, por ejemplo, vamos a poner tengo este docente que ya no está viniendo a la escuela, tengo la opción de utilizar el tachado también, ¿sí? Para que nos quede registro de que esa persona estuvo, pero que ahora no está en funciones activas, ¿sí? Por eso no es necesario que estén los papeles de esa persona. Bien, entonces, volviendo al formato, puedo entonces, en cuanto al formato de esta celda, puedo cambiar el tipo de letra, darle el tipo de formato en cuanto a porcentaje, puedo formatearlo como para que sea moneda, ¿sí? Eso dependiendo de lo que vamos a trabajar, el dato que estemos ingresando. Cambiarle el tamaño y cambiarle el color a la letra y el color de relleno, ¿sí? Entonces, en este caso, yo le puedo dar un color de relleno, supónganse verde, así lo diferenciamos. Bien, y le puedo dar también bordes a esta celda. Bien, entonces vamos a hacer así. Bien, entonces tenemos esta celda. Le podemos dar un borde. Cuando tiene el borde la celda, que es la celda B2, cuando le doy ese borde, después le puedo dar un color de fondo, ¿sí? Entonces automáticamente puedo trabajar con mi tabla, ¿no? Dándole borde, dándole sombreados de color de fondo, de letra, ¿sí? Bien, eso es por si queremos darle ese tipo de formato. Después, por otro lado, también puedo trabajar con la inclinación de mi texto, ¿sí? En este caso quiero cambiar la inclinación de instructor. Bueno, voy a los tres puntitos y lo que voy a buscar es donde se encuentra la A subrayada con una flecha. Bueno, esa es la rotación del texto. Ahí le puedo dar yo la cantidad de grados que yo quiera. En el caso de los del costado están en 75, así que vamos a ponerle 75 también. Y automáticamente me va a quedar a 75 grados, ¿sí? Entonces, si lo que necesito después es trabajar la alineación, ¿sí? Centrar mi texto en el medio. Así que voy a trabajar a partir de la alineación horizontal para darle donde yo quiero que esté horizontalmente, que quiero que esté en el medio, y después sobre la alineación vertical que la podemos encontrar acá, que yo que también quiero que esté en el medio, ¿no? Supónganse que quiero que mi instructor lo diga así, o que en este caso lo diga derecho. Vamos a darle un poquitito de inclinación. Ven que acá pueden jugar con las inclinaciones que ustedes necesiten. Si quiero trabajar
con el texto que se muestre de forma vertical. Bueno, eso como ustedes quieran lo pueden ir trabajando. Bien, entonces, este también vamos a dejarlo todo en 75. Bien. Entonces, automáticamente ahí lo que vamos a hacer es trabajar con la edición de cada una de las celdas para que nos quede como nosotros queremos. Eso es lo que es en cuanto a la letra, rotación y alineación. Después, si yo quiero, tengo esta celda que estoy trabajando, supónganse, en esta, acá tienen también la opción en formato de borrar formato para que les quede en blanco la celda, solamente con el texto. Supónganse que yo ingresé esta información y quiero que me quede igual que esta celda. Bueno, con el pincelito al lado de la impresora, en nuestra barra de herramientas, tenemos la opción de copiar formato y automáticamente nos queda el formato copiado, ¿sí? Y pegado ahí. Bien, entonces, de esta forma podemos hacer uno de nuestras celdas como queremos que quede, copiamos formato y se la pegamos a todas las que queramos que sean diferentes. Y después si alguna específica queremos cambiarle, nos paramos sobre esa celda en específico y le cambiamos a esa celda. Por otro lado, lo que podemos ver en este cuadro es que cuenta con estos cuadraditos de verificación, ¿sí? Estos cuadraditos de verificación, vamos a borrarlos de acá, lo que nos dejan ver es que si estuvo entregada o no entregada o realizada o no realizada alguna tarea o actividad, ¿sí? Entonces, para ingresarlo, ¿qué quiero hacer? Quiero en toda esta fila insertar, o en toda mi tabla, insertar este cuadradito de verificación. Entonces, ¿dónde lo encuentro? En el menú insertar. En el menú insertar, inserto esta casilla de verificación y automáticamente me va a dar la opción para que quede, ¿sí?, trabajado dentro de cada una de estas celdas. Bien, entonces, si yo quiero insertar un vínculo acá para que me quede el traductor, porque lo necesito, lo que tengo que hacer es copiar esa dirección que yo quiero insertar, la copio de acá arriba, y automáticamente me paro en la celda donde yo quiero insertar este vínculo, inserto vínculo y me va a aparecer donde yo puedo poner el texto que quiero que aparezca, que en este caso voy a poner traductor, ¿sí? Y acá abajo voy a pegar, ¿sí? Con clic derecho puedo pegar o con control B corta puedo pegar también el vínculo que yo quiero que esté inserto en este archivo. Entonces, cuando aprieto Enter, automáticamente me va a quedar acá, ¿sí?, la opción de poder redirigirme al traductor de Google cuando yo trabaje en este archivo, ¿sí? Bien. Bien, entonces vimos lo de la casilla de verificación, pudimos ver lo del relleno, borde, lo de combinar celdas, ¿sí? Y lo último que nos quedaría ver serían dos cositas. Por un lado, el inmovilizar nuestras filas, ¿sí? ¿Para qué sirve inmovilizar mi fila? Para, en cuanto a la vista de mi documento, que siempre que si yo tengo una tabla larga, yo pueda bajar tranquilamente en mi tabla y no me desaparezca lo que es mis títulos de cada columna, ¿sí? Porque por ahí estoy buscando acá y no sé exactamente qué es lo que le falta al docente y tengo que volver arriba de mi tabla para poder ver cuál era el título de la columna. Para poder tener la fila inmóvil de mi tabla, como esto es algo de vista, es en cuanto a la vista, no al cambio de formato del archivo, está dentro del menú ver. Dentro del menú ver podemos encontrar la opción de inmovilizar, ¿sí? Y lo que yo quiero es que me inmovilice hasta la fila 2, porque en la fila 2 es donde encuentro los nombres de mi tabla. Entonces, lo que podemos ver acá es que yo sigo después bajando dentro de mi archivo para poder trabajar, ¿sí? Y la primera, hasta la segunda fila queda inmovilizado para que yo pueda trabajar con ella. Y lo último que vamos a ver es esto, ¿sí?, en cuanto a las fórmulas que cuenta, ¿sí?, las cantidades de docentes que fueron entregando y los que nos faltan entregar. ¿Qué significa esto? Que cuando vayamos marcando nos va a ir diciendo cuántos docentes entregaron en cada uno, ¿sí?, y cuántos quedarían restantes para tener un control dentro de nuestra planilla, ¿sí? Entonces, acá tenemos entonces por este lado
una fórmula, las dos fórmulas que vamos a usar es la de contar sí, porque lo que estamos diciendo es que nos cuente lo que significa la casilla de verificación. Es cuando está tildada significa que es verdadero y cuando está destildada que es falso, ¿sí? Entonces es la información que le estoy dando. Acuérdense que para realizar la fórmula me paro donde quiero mi fórmula y supónganse que voy a realizar la fórmula acá. Siempre la fórmula comienza con un igual, entonces voy a escribir un igual, ¿sí? Y acá le voy a decir la fórmula que quiero utilizar. La puedo escribir yo, si empiezo a escribirla automáticamente me van a aparecer todas las fórmulas, o puedo apretar, después vamos a ver cómo ver encontrar todas las fórmulas y ir buscando una por una. Vamos a trabajar con esta que es específica, que es contar sí, ahí la busco. Bien, ven que acá me dice todas las fórmulas que empiezan con lo mismo que yo escribí. Entonces, pongo contar sí y selecciono todo el rango con el que quiero trabajar. Entonces, yo quiero trabajar desde el principio de mi tabla, desde el 1, ¿ven? Hasta el 225. Selecciono todo, está bien porque está trabajando desde la fila D, desde el 1 hasta el 27, ¿sí? Desde la D3 hasta la D27. Siempre que voy a escribir el rango, cuando escribo un rango lo separo con 2 puntos y siempre arranco con el nombre de la columna y después con el número de la columna, ¿sí? Entonces, le digo que me cuente dentro de este rango todos los valores que son y el criterio va a ser verdadero. ¿Sí? Acá lo empiezo a escribir y también me da el valor lógico como para ponerlo. Entonces, ahí cierro paréntesis o aprieto enter y se cierra solo también. Y automáticamente me va a dar el mismo resultado. Si yo cambio acá, fíjense que mi fórmula va cambiando de los dos lados, acá y acá, ¿sí? Porque es la misma fórmula. En el caso de contar los faltantes, lo que vamos a hacer en vez de poner verdadero es colocar los que son falsos. Entonces ahí lo que va a hacer es contarme las casillas que no están marcadas. Bien. Recuerden ir entregando los trabajos y siempre que necesiten, si pueden hacer todas las actividades en un mismo archivo, mejor. Así después van agregando, a donde tienen acá el más, pueden ir agregando hojas y haciendo en cada hoja una de las actividades.